Segundo periodo, ya empezamos con la segunda semana de Acuario, segunda semana de febrero, energías que nos acompañan para este nuevo ciclo de evolución que tenemos, muchas planetas que se están moviendo hacia el signo de Piscis, ya estamos un poquito terminando casi que la jornada de Acuario de la comunidad y también vamos teniendo líneas de apalancamiento con casi cerquita al eclipse. Ya, vamos a estar el 17 con eclipse nuevo, con temas energéticos distintos y yo creo que es un excelente momento para que nos demos cita y como es usual, empezar a mirar algunas perspectivas de acuerdo a los signos ascendentes de cada uno de nosotros. Después sugiero que se mire el signo solar y de últimas mirar el signo lunar, porque el signo lunar funciona muy bien cuando se mira de manera más específica y progresiones y demás. Pero con que sepamos cuál es nuestro signo ascendente y empecemos en esta dinámica de incorporar qué es lo más cerquita que tenemos para cada uno de nosotros, pues eso nos va a dar una guía y nos va a dar una ruta para saber hacia dónde migrar, qué partes debemos trabajar. Como siempre, ustedes saben que la vida nos pone a mirar situaciones de apego, a mirar situaciones de soltar. La vida siempre nos está invitando como a hacer algo nuevo, a cambiar quizás o a salir de la zona de confort y arriesgarnos. Ahora con tanta energía que hay en Acuario, pues es casi que inevitable que no empiece a efervecer dentro de nosotros también auroras de cambio, de algo distinto, de cómo vamos a empezar a interpretar este año, ¿no? Y la gran ilusión de estar vivos y de saber, bueno, esta semana cómo se va a presentar, cuáles son los tránsitos y a qué nos convocan. Yo creo que estos espacios que nosotros abrimos los sábados o los domingos, los días lunes, para mirar un poquito la lectura de qué van los planetas, pues a veces una palabrita se nos queda por ahí. Yo siempre he sido muy amigo de este dicho que las palabras tienen un poder impresionante, ¿no? Lo que nosotros permitimos que integre dentro de nuestro cerebro y lo que nosotros vamos adoptando, pues indiscutiblemente tiene una resonancia con nuestra realidad y con nuestra vida. Siempre con buena cara, siempre con buena actitud y siempre con muy buena voluntad de mirar hacia el frente una semana más de vida. Antes de empezar hoy sábado 7 de febrero con las perspectivas para cada uno de los signos que vamos a estar viviendo, quiero invitarlos a que honremos la vida desde ahí. Honremos la vida desde ese presente y desde la alegría de que hoy podemos hacer, hoy podemos respirar, hoy podemos ver, hoy tenemos muchas cosas, somos ricos en muchas cosas. A veces se nos olvida esto, a veces se nos olvida que tenemos muchas cosas en nosotros, que hemos hecho también muchas, aunque no lo parezca, a lo mejor no estamos viendo el 100%, a lo mejor ya no está totalmente lo que nosotros queremos ver plasmado afuera, no sé, de pronto en una relación, de pronto en un trabajo, de pronto en algo que ustedes quieran ver realizado en sus vidas. A lo mejor no está al 100% terminado, pero si miramos para atrás, nos vamos a dar cuenta que hemos sido grandes triunfadores y hemos avanzado muchísimo, hemos logrado superar muchas cosas. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, me incluyo, cuando miramos hacia atrás decimos, wow, qué tanto se ha avanzado? Antes pensaba de esta manera, no hay que verlo solo en temas materiales, no, no hay que verlo solamente desde ahí, también hay que mirar, bueno, antes pensaba así, ahora pienso de esta forma, ahora me conecto de esta manera, ahora tengo la capacidad de hacer esto. Antes pensaba de pronto estaba atrapado en mis propios pensamientos, ahora tengo una capacidad, soy más abierto, ahora soy más amable, ahora soy más de esta manera, ahora soy más cuidadoso, ahora soy más atento. Tantas cosas que la vida nos va mostrando semana a semana. Por eso tan importante que nos demos cita los fines de semana para mirar cómo van a estar las energías del universo, cómo se acomodan esos planetas y si los planetas no están a favor o no están armónicos, no importa. Cómo yo me voy acomodando a mi propia armonía. Cómo yo, sí, ok, hay aspectos tensos y me está pasando esto, me está pasando lo otro. Cómo yo hago que las cosas sean mejores en mi vida, que no me está pasando lo otro. Bueno, ¿y qué debo hacer yo para que eso pase? Que no me está viniendo esto que yo quiero. ¿Y qué puedo hacer yo para que esto venga? Pues bien dice el refrán, ¿no? Si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña.
Que eso se nos vuelva también un eslogan para empezar esta nueva semana que nos invita al universo a partir de mañana, domingo 8 de febrero, hasta el próximo domingo 15 de febrero, cómo se acomodan los planetas y qué vamos a tener, qué hay para cada uno de nosotros. Les cuento que hay una energía bien, bien distinta. Les cuento que antes, porque esta va a ser una información muy, digámoslo, preeclipse, estamos como anunciando un poquitico de lo que va a ser el preeclipse en los próximos tiempos y esto ya nos va a colocar en otra cinta. Entonces, miremos temas importantes como es usual. Voy a compartir la carta para que cada uno de ustedes empecemos aquí entre todos como a darle forma un poquitico. Recuerden que vamos a empezar con los signos, en este caso ascendentes, y después de ascendentes es mejor que ustedes miren el signo solar y después del signo solar, pues ya nos podemos adentrar un poquitico más en el signo ascendente, ¿no? Entonces, que sea de esta manera también. A ver, dice por aquí, los leo, están muy activos. Un abrazo para todos ustedes también. Mira, abrazo, buenos días. Gracias por sus mensajes también. Pues si a ustedes les gustó la introducción, a mí más, ver que ustedes están escribiendo. Buenos días también por acá, está por aquí Morningsito, dice Paola Capo, Morningsito. En las palabras, la boca está la vida y la muerte. Eso, así es que es, maestro, Mahoma, exacto. Vamos para Mahoma. Si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma. Muy bien esto también. Avance, es como liviano. Un abrazo también para ti, maestro. Gracias. Un abrazote de Milena Rivera, que está por acá. Un abrazo para ti. Hoy vi el cielo en la madrugada y lo vi más bello. Mira, hoy viste el cielo en la madrugada y lo viste más bello. ¿Y por qué crees que lo viste más bello? Porque le diste una interpretación y te conectaste con lo bello que hay en ti. ¿Cuántas veces no nos levantamos y vemos el sol feo, vemos el día feo? Y no es que el día esté feo, lo interpretamos así porque nos conectamos con lo que hay dentro de nosotros, ¿sí? Pues que sea esta la excusa y que sea hoy sábado 7 de febrero para estar poderosos y sentirnos que somos merecedores. Recordemos que la abundancia empieza por ahí, ¿no? La abundancia comienza desde el merecimiento. Si no hay merecimiento, entonces es como que la energía se va perdiendo, como que la energía va cambiando de tinte, ¿no? Esto es súper importante. Bueno, tenemos a Marte. Hablemos un poquitico de las generalidades de esta semana. ¿Qué nos espera esta semana? Plutón haciendo de las suyas, fíjense, Plutón haciendo de las suyas todavía en el signo de Acuario. Marte lo vamos a tener todavía muy bien puesto en el signo de Acuario, trayendo unas nuevas tecnologías, moviendo la energía hacia adelante. Mercurio ya entró en Piscis, flojitos y cooperando, porque esta semana también puede volverse de mucho chisme, de mucha cosa. Esto hicimos un programa la semana pasada. Hicimos un programa la semana pasada hablando acerca de Mercurio en Piscis, entonces hay que estar ahí, ojo, porque la lengüita, a veces la lengua es muy larga, ¿sí? La lengua es pequeñita, pero a veces tiene unos alcances a través de Mercurio en Piscis demasiado extensos. Entonces hay que cuidar mucho las palabras, hay que cuidar mucho los mensajes, hay que estar también atentos, vibrosos y energéticos, porque ahora más que nunca con esa entrada de Venus en el signo de Piscis, que eso lo van a tener esta semana, pues también las palabras cobran mucha información. Entonces, ahí información y vibración y emociones, esto genera un campo de reacción también. Entonces hay que estar como muy atentos. Bueno, Milena por acá hace una contribución. Gracias, Milena. Se reciben dólares, euros, todo, claro. Muchas gracias por esa contribución tan hermosa que ustedes hacen. Que aunque sean temas económicos, aunque sean temas de donaciones que ustedes hacen a través de YouTube, pues claro, de moneda en moneda se va llenando la alcancía. Muchas gracias por los aportes también que hacen ustedes. Gracias por los mensajes a los que no, no pasa nada también. Gracias por sus mensajes y estar ahí colaborando. Alexa en TikTok, Alexa está en su tarea y con TikTok apoyándome también. Muchísimas gracias por eso. Bueno, entonces la energía muy abierta para Acuario. Hablemos un poquitico de la luna. Vamos a empezar la semana que se presenta mañana 8 y el lunes 9 de febrero con una luna en caída. Una luna en caída. Entonces muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo es el tema de la luna en caída? Hay una posición donde
astrológicamente se dice que la luna está en caída y yo he molestado mucho con esto. Y sí, aquí la luna cuando está en el signo de Escorpio, la dignidad que se le da es en caída porque no encuentra. La luna en Escorpio como que no encuentra sentirse llena al 100%. Además, recordemos que estamos cerrando una etapa, entonces también pueda que las emociones, tenemos una cuadratura, está prácticamente menguando la luna. Cuando recibimos una semana y la luna está en Escorpio, el sol en Acuario y empieza a hacer su proceso de cierre para formarse en el eclipse del 17 de febrero, pues empezamos también a sentir mucha pesadez, las emociones empiezan a volverse como muy turbulentas, como que hay mucha combustión emocional, como que no sé de qué va esto, de qué viene, y podemos sentir más pesadez de lo normal y no necesariamente una pesadez física, sino pesadez en el sentir, pesadez en la forma de interpretar. Cada vez que la luna está en Escorpio es como esa oportunidad que nos da el universo de conectar con lo más escondido, con lo más oculto o con lo que a veces sencillamente nos cuesta trabajo observar de nosotros mismos. Entonces esta luna ya nos está marcando algo interesante para iniciar esta semana. Bueno, si pasamos a otros temas que vamos a tener, es la última semana donde tenemos a Saturno en Piscis. Dentro de las generalidades que vamos a estar viviendo, pues la última semanita donde Su Majestad Saturno va a estar en Piscis, ya está en este momento a 29 grados. Entonces, esta semana que viene entra de pleno, que haremos un live especial para estar hablando un poquito signo a signo de qué viene todos estos temas, como que ampliándolo un poquito más. Entonces creo que estas energías también nos están anunciando que entramos o nos empezamos a acercar a una fase de nuevos inicios y de nuevas vibraciones, que claro, cuando hablamos de vibraciones, cuando hablamos del tema colectivo, pues también es inevitable no conectar con el pensamiento, ¿no? No conectar con lo que se vive y con lo que se quiere y con lo que se desea. Recordando siempre que Venus, ya estamos a 2 días, 3 días de que Venus ingrese al signo de Piscis, pues esto también nos conecta mucho con la información de cómo nosotros sentimos, ¿no? Recordemos que una Venus en Piscis se vuelve muy vibrante, se vuelve de mucha vibración. Creo que la energía está por ahí, bastante sutil. Bueno, a los que acaban de llegar, un abrazo, feliz día y vamos a empezar como es usual. Vamos a mirar qué trae las perspectivas para, en este caso, desde el lunes. Bueno, coloquémoslo, lo vamos a ver a partir de mañana domingo, yo creo. Vamos a colocar entonces para Aries a partir de mañana 8 hasta al 15 de febrero. ¿Cómo se comporta? Ese 5 quedó como feito. Arreglémoslo un poquito. De febrero, ¿qué nos traen las energías para Aries? Miremos el signo de Aries. Bueno, esta es una excelente semana para Aries, excelente semana, pero excelente semana para depurarse, excelente semana para trabajar los miedos, para trabajar la psique. Si tú eres de ascendente en Aries o tienes el sol en Aries, muchos planetas en Aries, pues mi querido Aries, tenemos una semana de mucha turbulencia en la casa 12. Todo el arsenal de planetas está migrando hacia la casa 12. Y claro, eso también hace que los arianos estén como mucho más introspectivos, que estén como analizando mucho el pasado, que estén como revisando asuntos del ayer, asuntos de cómo he venido haciendo las cosas. Aries es un signo que tiene tantas responsabilidades este año de crecer, ascendentes en Aries. Es como si la vida les estuviera exigiendo. Aries, la mejor manera de poder enfrentar una semana desde el 8 hasta el 15 de febrero es asumiendo la edad que tienes. ¿Cuál es la edad física que tienes? ¿Cuál es la edad mental que tienes? ¿Cuál es la edad emocional que tienes? Y empezar a equiparse, porque esta semanita entra la auditoría mayor de la astrología y es Saturno. Papá Saturno ingresando a Aries esta semana del 8 al 15 de febrero y ya no Mercy. Saturno en Aries se vuelve muy exigente.
Aprovecha esa autoexigencia, Aries, que estás sintiendo para entregar lo mejor de ti, para sacar la mejor versión. Ascendentes en Aries entran en una semana donde pueden hacer de todo menos dormir más de la cuenta. Hay que madrugar, hay que levantarse temprano, hay que conectar con el ambiente, con la madrugada. Antes de que salga el sol, Aries, esta semana del 8 al 15, como Saturno y Neptuno van a estar ahí pegaditos en tu ascendente, pues flojitos y cooperando. Esto es como prestar servicio militar, ¿sí? A Aries hay que hablarle así porque es el signo de la guerra, es un signo regido por Marte. Entonces, Saturno es como el Saturno de sargento. Llega sargento a pedir, a exigir y a decir, bueno, ¿qué hiciste la última vez que estuve aquí? Saturno en Aries le va a estar diciendo esta semana, ¿qué has venido haciendo con el tiempo en el planeta? ¿Qué has hecho los últimos 15 años? ¿Qué has hecho los últimos 30 años? ¿Cómo te has formado? ¿Cómo has crecido? ¿Qué has hecho con el tiempo? ¿Cómo lo has administrado? ¿O te has hecho el loco? ¿O te has hecho la loca? Recuerden que Saturno es un planeta severo, ¿no? No vamos a tapar el sol con un dedo. Sí, esto es muy bonito y muy de crecimiento y todo, pero también hay que aprender a decirnos nuestras cuantas verdades de vez en cuando, de pronto no de manera cotidiana para que el ego no se alborote mucho. Va de pronto el ego y se ofende un poquito. Pero Saturno en Aries nos pide exigencia, Saturno en Aries nos está pidiendo mucha actuación también. Entonces, qué bonito que esta semana del 8 al 15 de febrero, con tanto planeta entrando también en Piscis, ustedes, los ascendentes en Aries y los soles en Aries, empiecen verdaderamente a asumir qué son, qué vienen a hacer y esperar menos de afuera y hacer más hacia adentro. Creo que es una muy buena semana para las personas ascendentes en Aries que empiecen con rutinas nuevas, que empiecen siendo conscientes de madrugarle a la vida. Y cuando digo madrugarle a la vida, con tanto planeta que hay en Piscis en su casa 12, el Sol alumbrando la casa 11, que es el futuro y trayendo nuevas ideas, fíjense que Marte es tan importante para Aries, es tan importante el planeta Marte para Aries que en este momento lo tienen en la casa 11. Entonces, todos los aspectos astrológicos y todas las movidas planetarias que hay para esta semana le están diciendo a Aries qué piensas acerca de la vida, qué piensas acerca del futuro, por dónde vas a empezar. Así sean pequeños pasos, pero hay que darlos, Aries. Ya no eres el bebé de antes, ya no eres la beba de papá, la beba de mamá. No, 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 un momentico, ¿qué pasó acá? Entonces Saturno como que le está diciendo a Aries, wake up, hay que hacer, hay que movernos, hay que responsabilizarnos de muchas cosas y no podemos estarle atribuyendo temas al exterior o temas hacia afuera. Entonces, si miramos todos los planetas que hay, para el signo de Aries es una semana de mucha exigencia, mis estimados arianos. Prohibido ser sedentarios. Prohibido. Es una semana para no quedarse acostado en el sofá, no quedarse acostado ahí en el no, no, no. Aries, ahí yo les traduzco, pero pues esto lo hace cada ascendente en Aries, cada solecito en Aries, pues siéntanse orgullosos de ser arianos y si tú dices mi signo es Aries, pues bueno, que esta semana se te note que eres Aries, levantándose temprano, moviéndose, activando, asumiendo la responsabilidad, cuál es mi adultez, dónde están mis temas, cómo lo voy a hacer, como que sí, sientan ese Saturno. Hay otra alternativa, Aries. Esto ustedes saben que el universo siempre nos da alternativas. Otra alternativa para Aries en este caso podría pues hacerse loco y esperar, seguir esperando que la vida me pase por encima, seguir esperando que el tiempo pase a ver qué trae, a ver qué trae. Y a lo mejor muchos de ustedes dirán, ay Javier, pero eso está así como fuerte para Aries, ¿no? Claro, está fuerte para Aries porque Saturno entra esta semana al signo de Aries y ahí es donde van a empezar a sentir la mano dura. También hay otra parte, ¿no? Que muchos arianos esa misma mano dura la empiecen a implementar de ustedes, de adentro hacia afuera. Entonces pueda también que muchos arianos estén como muy fuertes, estén como muy fogosos y como que estén en una actitud de que no se aguanten mucho, ¿no? Ojo con el temperamento, hay que cuidar mucho el temperamento. Aries es un signo que en esta semana, desde el 8 hasta el 15 de febrero, necesitan cuidar mucho el temperamento porque entonces también todo se puede volver, en este caso todo se puede volver problema o todo se puede volver disolución o todo se puede volver como malos entendidos, ¿no? Entonces es un momento también interesante para que Aries pues aprenda de sus propias
iras, de sus propios enojos, de sus propias emociones. Creo que ahí está bastante puesto para ustedes, los de signo Aries. Dicen por aquí, Dakini, hola Dakini Cósmica, mi Aries está guau. Pues muy bien, Dakini, mira, ahí está súper bien. Dakini está súper conectada con el tema ariano, con el tema de lo que trae para todos ustedes. Aprovecho para saludar a los que están en Facebook, los que están en Instagram. Gracias por sus comentarios, me ayudan muchísimo que mientras yo voy dando el horóscopo de esta semana, pues ustedes de manera muy amorosa vayan haciendo sus comentarios, sus apuntes, sus like y claramente pues esto de esta manera ustedes me pueden apoyar también en el ejercicio de conclusión, si eres ascendente en Aries, Sol en Aries o tiene mucho planeta por allí, pues es una semana de no dejarle nada al universo. Ojo que el Saturno Sargento llegó ahí y ya no es tiempo de dormir tanto, Aries. Es momento de levantarse, de disfrutar la vida, de sentirse joven. Y si no, Saturno se los va a llevar entre los pies. Saturno se los va a ir llevando entre los pies y yo siento que la vida me empuja y me empuja y me empuja y empezamos a hacernos preguntas de ¿qué será lo que la vida quiere de mí? ¿Qué es lo que la vida quiere de mí? Entonces, no, Aries, sé tú el que va a la cabeza con esa fuerza y con esa energía que los caracteriza a los arianos de ser positivos. Vamos a mirar ahora para Tauro, cómo viene este tema para los taurinos. Vamos a mirar si alguno de ustedes es de signo, sol, ascendente en Tauro. Recuerden que siempre mi recomendación es que empecemos a mirarlo desde el signo ascendente, ¿verdad? Y empecemos a mirar para Tauro, cómo va a estar esta semana, ¿no? Si ustedes son ascendente en Tauro, presten atención. Tauro del 8 al 15 de febrero. Bueno, el planeta regente de Tauro es Venus y Venus está entrando en su exaltación en el caso de Piscis. Tauro la tiene distinta. Tauro tiene una semana más melcochuda. Tauro tiene una semana más mielosa. No miedosa, miel de mielosa, de dulce. Es una semana como más sweet para Tauro, ¿no? Es una semana de sentirse consentido, es una semana de estar como más apoyado, es una semana de mirar también la vida con otros ojos. Tal parece que mucho planeta, pues que ha estado pasando por Tauro y Urano, que ha hecho de las suyas, le invita a Tauro esta semana a reconciliarse con el futuro, a reconciliarse con lo vivido. Es un excelente momento ahora que Venus ingresa en Piscis para que Tauro pueda drenar todas esas cosas negativas que de pronto les duele, ¿no? Yo creo que uno de los signos que suele cargarse mucho a veces, pues es Tauro. A veces Tauro como que prefiere reprimir las cosas y como que va cargando y va cargando temas por ahí. Tienes esta semana, Tauro, la luna en Escorpio en la casa 7. Esto también los pone muy reflexivos y como hacer muchos insight acerca de los demás. Entonces también es una semana muy bonita para que Tauro pueda reflexionar y decir, realmente estoy teniendo las relaciones que quiero tener y cómo las puedo mejorar, cómo puedo entregarme más hacia el otro, cómo puedo hacer unos procesos más amorosos conmigo mismo. Hay mucha exigencia en la casa 10, Tauro. Hay mucha exigencia, tantos planetas, Plutón, por ejemplo, Marte, el Sol, incluso Venus, ahora empezando la semana del 8 al 15 de febrero en la casa 10, pues fíjense que los Tauro ascendentes, Soles o Luna están atravesando por un momento muy fascinante para poder creer en ellos en sentido profesional y obtener grandes logros que le puedan mostrar al mundo, talentos que ustedes puedan tener. Casi siempre estas posiciones astrológicas favorecen mucho a los ascendentes o a los signos en Tauro en una semana para crear cosas de manera financiera, para apostarle más a los temas de la vida, apostarle más hacia el otro, lo que ustedes pueden hacer desde su propia mano. A veces Tauro, como es el signo de la riqueza, Tauro es el signo de las finanzas, entonces a veces Tauro quisiera como que todo estuviera perfecto, ¿no? Como que todo en la casa 10 estuviera ya hecho, como que todo fuera ya realizable, como que ya, no saber de pendientes, como que a veces Tauro, como es un signo, en este caso tan fijo, como que ya estuviera todo realizado. Pues es una semana donde la vida los invita a reflexionar, además ¿de qué sentido tiene lo que estás haciendo? Cuando Venus, que es tu planeta regente, ingresa al signo de Piscis en la casa 11, le dice verdaderamente, Tauro, ¿estás sirviéndole a la humanidad con esto que haces?
te estás nutriendo también de los demás, hay un propósito más grande que no solamente sea el propio. Entonces creo que es una muy buena semana para que Tauro pueda comenzar pueda comenzar con esas energías y a conectar con eso bonito. Saturno es un planeta que está ingresando en la casa 12 para Tauro. Entonces, si Saturno está ingresando a la casa 12, le está pidiendo a Tauro ser más responsables con los temas del ayer, ser más responsables con lo que hay en su mente, ser más responsables con los temas de los dolores, con los temas de los traumas. Tauro, los demás no tienen la culpa de tu situación. Quita a los demás. Saturno en la casa 12 para Tauro puede volverse como una persona muy mezquina también, ¿no? Puede llegar a generar mucho espesor y mucho odio también, porque hay que decir que Saturno cuando entra a la casa 12 en conjunción con Neptuno, pues no es un aspecto muy favorable a veces o que nosotros logremos entender. Es una semana, Tauro, para que liberes de cargas al otro, que si me dijo, que si no me dijo, que si le parece, que si no le parece. Como que es una semana que te liberes de todos estos temas para que tú también puedas brillar con esa luz propia. Creo que muy interesante el mensaje para Tauro. Yo los leo por aquí, si hay ascendentes en Tauro, soles en Tauro. Ustedes pueden escribir sin problema, pueden escribir ahí en la parte de los mensajes, ustedes me dejan saber. Es la única forma en la que yo puedo interactuar con ustedes. Ustedes me dicen si alguno es ascendente en Tauro, soles en Tauro hay por ahí. Yo los leo por acá. Taurinos, la semana tipo spa, de autocariño al 100. Eso, autocariño al 100. Muy bien. A reflexionar y a ver los propósitos y los traumas, tanto estómago para masticar, tantas broncas. Sí, es que a veces Tauro se queda como rumiendo y rumiendo y rumiendo y rumiendo y es que me dijo y es que me hizo y es que por aquí. No, Tauro, ahora la vida eso no paga, Tauro. Entonces, soltar los temas del ayer, abrirnos a las cosas positivas que la vida nos ofrece, ¿sí? Y estar como mucho más dispuestos a. Que Quirón está en Tauro, doble check. Todavía se demora. Quirón va a entrar en Tauro en junio. Todavía se demora, pero ese apunte que hace pues Paola está muy en sincronía porque ahora mismo está Quirón en la casa 12 para Tauro. Todavía no ha entrado al 100%, pero ahí está que entra a hacer sus cuentas, sus cobros. Tauro, estás a tiempo, porque cuando Quirón entre a Tauro, hay que pagar. Recuerden que Quirón es un planeta que nos va diciendo, bueno, aquí se debe esto, y esto no es si quiere o no quiere. Quirón en Tauro empieza a cobrar temas que nosotros hicimos o lo que no hicimos, porque Quirón cobra por ambas. Quirón cobra por haber hecho y Quirón cobra por no haber hecho. O sea que ahí la invitación es como doble faz ahí, doble vía, alternativas para los taurinos. Pues muy bien, me gusta esa interacción, mira. Exacto, los está preparando para el riendazo. Diga la verdad, Paola, los está preparando para el riendazo, porque Quirón en Tauro es un correazo bien dado. Eso duele, no nos hagamos locos. Así adornemos a Quirón en Tauro por donde sea, Quirón entrando en un signo en el ascendente, ay, 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 eso duele, eso no es una gripe, no, no, no. Eso tiene sus temitas, tiene su más y su menos. Entonces, Tauro, flojitos y cooperando para que cuando Quirón entre, pues el riendazo sea como más por ahí. Sí, hay que decirlo, ¿no? Vamos para Géminis. Vamos a mirar Géminis. Si ustedes son de ascendente en Géminis, recuerden de preferencia Géminis, de preferencia los Géminis. El planeta que rige a Géminis, Mercurio. Y Mercurio se está ubicando para esta semana los geminianos en Piscis, haciendo una hermosa cuadratura con Urano y con el tema de Géminis. Bueno, Géminis es una semana de lo que les encanta, de lo que les fascina. Géminis tiene una semana maravillosa. Ascendentes en Géminis, soles en Géminis, cuidar la lengua.
hay que cuidar la lengua, me incluyo porque también soy ascendente en Géminis, hay que cuidar la lengua porque Mercurio entró a los confines de Piscis y suele a veces perderse un poquitico, neptunizarse un poquitico, que de hecho a mí me suele pasar con Mercurio ahí en Piscis, se queda uno ahí sentado dándole vueltas a lo mismo. Entonces es una semana Géminis de flojitos y cooperandos y entendiendo. Esto es como un understanding. Es como el universo diciéndole a Géminis, a ver, ¿entiendes, entiendes o entiendes? Es un tema de revisar muchos temas laborales, muchos temas de profesión, muchos temas de ser muy concretos, ser muy claros, de preferencia enviar el audio, de preferencia no colocar la coma donde no va, de preferencia no colocar el punto donde no va, evitar al máximo los malos entendidos, ser muy claros. Recuerda Géminis, que como Géminis es un planeta, es un signo que le corresponde mucho la comunicación y demás, pues a veces en medio de comunicar un algo, también nosotros podemos estar interpretando de una manera muy pisciana ahora que Mercurio está allí. Entonces esto empieza como a generar sus insights. Bien dice por ahí el viejo refrán que la mejor palabra a veces es aquella que no se dice. Hay que diluir mucho el pensamiento. Muchísima actividad con tantos planetas que hay en Acuario haciéndole juego a tanto Géminis. Entonces también hay una gran oportunidad para atreverse, para soñar. Hay una gran oportunidad también para que Géminis vaya preparándose, Géminis, que entra Urano. Cuando Urano entra a Géminis, pues la cabeza se pone a 1000 por hora. De por sí, al ser un signo mutable, los Géminis todo el tiempo están pensando en algo. La mayoría de los signos Géminis, sobre todo de signos ascendentes, pues siempre están maquinando, maquinando, maquinando. Enhorabuena que Géminis pueda esta semanita hacer mucha meditación. También le conviene mucho a Géminis tomarse esto tiene un nombre, tomarse su valeriana, sus agüitas, para que el sistema nervioso baje un poco, para aterrizar muchos temas, muchas ideas y mucho diálogo con la persona más importante del planeta. Géminis, esta semana, desde el 8 hasta el 15 de febrero, tienes un meeting al cual no puedes faltar. Y el meeting que tiene Géminis esta semana es con la persona más importante del planeta. ¿Cuál es la persona más importante del planeta? Es pregunta. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes? Es pregunta. Premio para el que conteste más rápido. No, quedó bloqueado. Se fue el internet. Se fue el internet, mira. Se fue el internet, se cayó, las redes, quedó bloqueado. Se bloqueó el internet por completo. Es da risa. Exacto, Géminis, es una semana donde la posición planetaria dice, tienes una entrevista con la persona más importante del planeta, tú. Es decir, nosotros mismos. Asegúrate esta semana, Géminis, de estar caminando a solas. Asegúrate de darte un espacio, de hablar contigo mismo. De hecho, yo voy a empezar, ahorita termino este live y me voy por allá a caminar en este bosque maravilloso que tengo, a perderme por allá en Piscis un rato y a hablar con el calvo, a ver qué dice el calvo, qué es lo que quiere, cómo piensa, cómo se siente. Es una excelente semana para aislarnos, aprovechar ese Mercurio en Piscis en la casa 10 y retirarnos un poquitico y preguntarle por allá al calvo a ver qué es lo que se le ocurre, cuáles son las ocurrencias de. Es tan importante la comunicación con nosotros mismos que esta semana el universo le dice a Géminis, bueno, pues entonces ponte en la tarea, dialoga, ten esa conversación yo con yo, a ver qué sale, a ver qué hay. Porque esta posición astrológica que está teniendo Géminis y con miras a que Urano, que es el planeta transpersonal, pues empiecen también por allá a hacer lo suyo. Entonces la cabeza puede estar demasiado neurótica, puede estar demasiado rápida, puede estar demasiado estresante, alérgica para los demás. Entonces, qué alegría. Qué alegría que podamos tener esos espacios de introspección y no esperar que la vida nos ponga tampoco, en este caso, como las garzas, con la cabeza entre la tierra, sino hacerlo de manera muy consciente. Entonces, Géminis tienen tarea. Tarea de esta semana, diálogo con la persona más importante del planeta, que somos nosotros mismos. Y qué bonito que el resto de signos también se anime a hacerlo, ¿no? De otra parte, es un excelente momento para Géminis de aprender.
Entonces, ascendentes, soles y lunas en Géminis, hay que aprovechar para aprender algo, ¿no? Con tanta energía de aire que hay, pues no la dejen pasar. Hay que buscar también nuevos aprendizajes. Me gusta. El calvo y yo, sí. Hoy, esta semana, yo acabo este live, el horóscopo, y me voy allí al bosque a hablar con el calvo, a buscar a ver dónde está el calvo. ¿Qué dice? ¿Qué se le antoja? ¿Qué pide? Bueno, vamos a pasar ahora con cáncer. Vamos a mirar las energías de cáncer. A ver, ¿cómo está cáncer? De preferencia, recuerden que vale la pena mirar primero, en este caso, ascendentes, los que sean de ascendente en cáncer o de signo solar cáncer. Cáncer, una semana muy desafiante. Una semana muy desafiante. La luna, que es tu planeta regente, visita la casa 5 en caída en el signo de Escorpio y al mismo tiempo va a estar haciendo una posición astrológica muy benéfica con Júpiter, al mismo tiempo con el nodo norte que logra activar muchas cosas. Entonces Cáncer tiene tanto, pero al mismo momento está sintiendo que no tiene nada. Es la semana de turbulencia emocional, Cáncer. Hay que empezar a mirar, a filtrar, a destilar, a hacer un trabajo de selección. Cada vez que la luna, iniciamos una semana en horóscopo con la luna en Escorpio, pues claro, al ser el planeta regente de Cáncer, como que Cáncer dice, wow, ¿de qué va esto? ¿De qué viene esto? ¿Qué cosas están cambiando? ¿Qué cosas están pasando que no logro como entender muy bien? Hay muchas cosas que estás teniendo a tu alrededor, tal parece que ese nodo norte, al hacer un aspecto tan fluido con la luna y Júpiter que está en tu signo, pues está diciendo que hay muchas cosas que se tienen, pero no se ve así, no se percibe tan así. Como que Cáncer dice, yo no tengo lo que quiero o no me cuadran las cuentas con lo que yo quiero hacer. Un excelente momento para entrar en agradecimiento esta semana para Cáncer, entrar un poco más en conciencia y reconocer lo que está pidiendo este horóscopo esta semana en la perspectiva de Cáncer es reconocer lo que ustedes ya han logrado. Es tan importante conectarse con esa energía de, sí, esto lo he logrado, esto lo he hecho, esto me gusta y demás. Papá Saturno, que es un planeta que regula mucho la energía en todos los signos del zodiaco, para Cáncer esta semana va a ingresar en la casa 10, punto máximo de autoexigencia y de valores interpretativos, comerciales, en forma de ver la vida. Hay dos alternativas, Cáncer. O vas agradeciendo todo lo que la vida te ha dado y en relación y en merecimiento, o vas a sentir con esta entrada de Saturno en Aries que no es suficiente y que no ha valido la pena. Entonces, estas cuadraturas de Saturno a Cáncer, pues lo obliga a moverse. La mayoría de personas de signo Cáncer, ascendentes en Cáncer o lunas en Cáncer, esta semana van a estar siendo movilizados a accionar, a hacer las cosas distintas, a ver las cosas de otra manera. A eso súmenle que cuando Saturno ingresa a la casa 10, pues llega a un punto de descanso donde le dice a Cáncer, todavía no es momento de tener todo como tú lo quieres. Se necesitan hacer unos cambios bruscos y por qué no decirlo. Como hay tanta energía entre Saturno y Neptuno, hay algunas cosas que nos van a desilusionar. Entonces, Cáncer es una semana donde la vida pide introspección, realidad, juicio, qué es verdadero en mi vida, qué no es verdadero, qué es fantasía, porque también esa posición de Neptuno para Cáncer, ahora Saturno pues les está diciendo, esto te lo has venido imaginando tú, esto lo has venido soñando tú eres el que ha venido creyendo que esto se puede hacer, pero no es así. Es como ese no tan grande que la vida dice, no es por ahí. No es una posición negativa para Cáncer, es una posición quizás muy reflexiva. La palabra que yo utilizo en esta posición que entra Saturno en Aries, pues es de nuevos inicios, pero que son un poco incómodos. Es un poquito incómodo, ¿no? Además que la luna en Escorpio, pues no es de las mejores posiciones para, claramente, para ascendentes en Cáncer o soles. Los leo por acá, si ustedes son de ascendente Cáncer, si tienen la luna en Cáncer o los que sean de signo Cáncer, este es el momento de poderlos leer. Ahora, es algo clave, ¿no? Algo clave cuando Saturno ingresa a la casa 10 para Cáncer, para todos aquellos Cáncer que tienen hijos. Si tú eres una persona ascendente en Cáncer o tienes el sol en Cáncer, eres mamá, eres papá, hay que mirar mucho
el patriarcado, el matriarcado, hay que mirar mucho los estándares de juicio y de crianza. Saturno entrando en Aries en la casa 10 pide que seamos muy justos en relación a los hijos y la luna está en la casa de los hijos, en Escorpio. Hay que cambiar la dinámica. Si tú tienes hijos y eres de signo cáncer, ascendente en cáncer, el universo está diciendo hay que cambiar la dinámica de crianza, hay que darle una vuelta, hay que empezar a hacerlo distinto, hay que mirar edades, hay que mirar si verdaderamente el vocabulario que estoy utilizando con mis hijos es el adecuado. Hay que mirar si verdaderamente debo suplir todo o por el contrario, debo analizar hasta dónde va mi autoridad como mamá cáncer, hasta dónde va mi autoridad como papá cáncer, ascendente en cáncer, realmente esto me pertenece, estoy dando una buena crianza o esto lo único que está haciendo es inflando mi ego de mamá cáncer, inflando mi ego de papá cáncer, pero esto ya deberían hacerlo ellos por su cuenta. Entonces como que Saturno en Aries en la casa 10, que es la máxima autoridad, aplica para los que tienen hijos. Los que no tienen hijos sigan derecho. Los ascendentes en cáncer o soles en cáncer que no tienen hijos, derecho que eso no es para ustedes. Pero los que sí, porque obviamente hay personas que sí van a estar dentro del proceso de crianza, pues eso también significa Saturno en la casa 10. Hey, ¿cómo lo estoy haciendo como papá? ¿Verdaderamente sí me corresponde o me estoy pasando? O por el contrario, ¿no? Porque también hay que verlo desde la otra línea. A lo mejor eres ascendente en cáncer y esa zona la tienes muy descuidada. Sí, entonces como que Saturno también llama a juicio a decir, hey, date cuenta que tú tienes hijos, date cuenta que ellos requieren de tu atención, requieren de tu tiempo, requieren de tus recursos. ¿Dónde está el papá y dónde está la mamá? También es Saturno como el auditor de la carta al entrar a la casa 10 esta semana para Cáncer diciendo, no te hagas el loco que esto todavía es tu responsabilidad. Entonces, fíjense que podemos interpretar a Saturno en la casa 10 para Cáncer esta semana como dos alternativas. ¿Está dentro de mi responsabilidad o por el contrario ya no es mi responsabilidad? Que ustedes tengan como esa capacidad también de discernimiento, los Cáncer, ¿no? Vámonos para el signo más bello del zodiaco. El signo más bello. Este sí es el signo más bello del zodiaco. Yo no soy de signo Leo. Ustedes saben que no soy de signo Leo. Tampoco soy de ascendente en Leo. No es mi ascendente. Tampoco tengo la luna en Leo. Realmente yo no tengo ningún planeta ni soy de ningún signo. No tengo a Leo como algo representativo. Sí está en mi carta. Pero vamos con el signo más bello del zodiaco, Leo. ¿Dónde están los Leo del zodiaco? Este para mí es el signo más bello del zodiaco. Ahí, allá, ahí. Y esto genera rencor. Ya veo por aquí otros signos diciendo que cómo se te ocurre decir que Leo es el signo más bello. A ver, ¿dónde están los Leo? Esto sí merece un Leo. Me encanta este signo. Estos signos siempre sacan fuerza de donde no la tienen. No he conocido en mi vida, y llevo 20 años en este oficio, no he conocido en mi vida una persona de signo Leo o ascendente en Leo que no se reinvente y que no salga. Estos felinos caen parados. Estos Leos ascendentes en Leos tienen fuerza, tienen magia, tienen energía, siempre salen adelante, siempre se saben levantar. Claro que se caen, pero saben levantarse, hijo de madre, saben ponerle el pecho a la vida. Dígame si no, ¿quiénes son de signo Leo? Ascendentes. A ver, por acá. Aquí, dice, aquí, yo soy Leo. Oli, soy Leo. Laurita, vea, Laurita también, ella es Leo. Esos Leos son fuertes y hablan, se hacen sentir los Leo. Los Leos se hacen sentir, dicen por aquí. Ascendente en Leo, yo soy ascendente en Leo, maestro, de todo corazón. Mi luna en Leo, muy bien. Son lindos, estos signos son gaticos. Bueno, a veces no son tan gaticos, a veces no son tan gatos, a veces son literal leones. A veces son leones, sí, sí, sí. Ascendentes en Leo. Pues, ¿cuál es el signo que brilla por excelencia? Leo, su planeta regente es el Sol. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? ¿Que brille quién? Cáncer, que brille Géminis, que brille Tauro, que brille Capricornio. Todos podemos brillar, pero el signo que le corresponde, el astro mayor que es el Sol,
pues es Leo. Mi estimado Leo, para esta semana el Sol, que es tu planeta regente, todavía sigue en Acuario, acompañado de Marte, acompañado de Venus, que está haciendo una casa de al frente. Plutón está en Acuario desafiando todas las garras de los leones. Ahora más que nunca esta semana le está pidiendo a Leo nuevos viajes, nuevos y largos y placenteros viajes. Saturno, que es el planeta que ingresa esta semana en Aries, le corresponde a Leo en la casa 9. La casa 9, Saturno entrando a la casa 9 en Leo, le está diciendo, bueno, leones, ¿cómo vas a aprender a brillar con tu propia luz para los demás? Entonces, Leo es una invitación muy seria, con Saturno en Aries en la casa 9, de compromiso espiritual junto con Neptuno y de compromiso con su propia espiritualidad. Leo tiene dos alternativas. O me quedo brillando desde lo superficial y dejo que el mundo y la vida se me pase, o cuál es mi filosofía de vida, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera filosofía de vida? Lejos, lejos de lo que muchas personas a veces creen, que Leo siempre busca brillar y que Leo siempre busca llamar la atención. A veces eso suele ser del signo de al frente de Leo, de Acuario. A veces Acuario puede buscar más protagonismo que Leo. Yo he conocido muchos de signo Leo y ascendentes en Leo que son como gaticos, son como escondidos, son como detrás de y como que no me muestro mucho. Leo, Saturno se pone, Saturno que es el sargento entrando en Aries, le está diciendo a Leo, bueno, ¿dónde está tu verdadero brillo? ¿Dónde está tu verdadera luz? Apréciate, ámate, quiérete, cambia las nuevas viejas creencias por nuevas filosofías de vida, reinvéntate, es lo que está pidiendo Plutón en Acuario, corta las relaciones que haya que cortar y aprende a cortar las relaciones más tóxicas. ¿Cuáles son las relaciones más tóxicas? Si está Plutón en Acuario, Marte en Acuario, Sol en Acuario, Venus en Acuario, ¿cuál es la relación más tóxica que puede tener un Leo? A ver, vamos a mirar qué tanto está esto de inteligencia emocional. A ver cómo amanecieron hoy. Los leo. Leo a los leo. Leo a los leo. ¿Cuál es la relación más tóxica que puede tener un Leo? ¿Cuál? Oye, cuando pregunto algo el chat se queda quieto. Algo pasa, ¿no? ¿Cuál es la relación más tóxica que puede tener un Leo? Ya contestó por acá Jorge Sierra. Jorge Sierra en TikTok fue el ganador. ¿Cuál es la relación más tóxica que puede tener un Leo? ¿Con la mamá? ¿Con la pareja? ¿Con un amigo? ¿Cuál es la relación más tóxica que puede tener un Leo? Ni idea, dice por acá Alejandra. Steffi ya contestó. ¿Familia? No. Consigo mismo, con su ego. La relación más tóxica que puede tener el signo de Leo no es con la pareja. La relación más tóxica que puede tener Leo no es con los hijos. La relación más tóxica no es con el otro. La relación más tóxica que puede tener Leo no es con el ex. La relación más tóxica que puede tener Leo es consigo mismo. Entonces, leones, aprovechen ese Plutón y ese Sol que está brillando en la otra casa 7 para a través del otro hacer ese proceso de sublimación. Aprender a sublimar todas aquellas experiencias nauseabundas que estoy viendo en el otro para poderlas integrar dentro de mi propio proceso de brillo y de luz y me retiro el lodo de los ojos para ver la luz. Es un momento, una semana de introspección a partir del lunes, a partir de mañana 8, lunes 9, hasta el 15 de febrero y que ustedes hagan esa metamorfosis y elijan retirarse el lodo de los ojos. Eso está pidiendo Plutón, Marte y Sol al frente en la casa 7. Aprende a retirarte el lodo de los ojos para que puedas ver tu propia luz. Entonces la relación más tóxica, mis estimados Leos, es con ustedes mismos. Que esta sea una semana de mucha introspección, porque si hay una relación tóxica que Leo vino a trabajar a este planeta, ascendentes y soles en Leos, es con ustedes mismos. ¿Listo? Y eso permite que todo su brillo y que toda su energía se pueda proyectar en luz, en amor y en lo que ustedes vinieron a dar, en ese punto de conciencia y de formarse y de volverse como ese farol, como esa farola que está alumbrando el callejón para quien pase por allí.
Muy bonito eso para Leo, ¿ah? Mucha metamorfosis para los leones del zodiaco. Pues muy bien, se lo merecen, merecidos. Vámonos con Virgo, las ardillas del zodiaco que es Virgo. Eso, vámonos a mirar cómo están las energías para Virgo. Hay algo que me encanta de Virgo y es que siempre están haciendo algo. Entonces a mi Luna Marte en Escorpio, Luna Marte Plutón en Escorpio le fascina esto. Virgo, signo Virgo para esta semana, tu planeta regente está en Piscis. Ay, Virgo, qué tarea tan tensa, ¿no? Qué tareita la que tienen esta semana. Prospectivas para Virgo, trabajar mucho en nuevos quehaceres, trabajar mucho en nuevos hábitos. Está Plutón, Marte y el Sol, Venus, toda la cantidad de planetas que están pasando para Virgo están en su casa. Entonces Virgo necesita viajar, Virgo necesita hacer esta semana cosas distintas. Si de pronto eres Virgo y ascendente en Virgo y eres una persona sedentaria, esta semana inicia. Que no empezaste el 1 de enero, no importa. Que no empezaste el 15 de enero, no importa. Que no empezaste el 1 de febrero, no importa. Empieza mañana 8, empieza hoy a mover, a cambiar. A Virgo le conviene mucho esta semana cambiar las cosas, cambiar la casa, botar cosas, hacer reciclaje, hacer limpieza. Como ustedes son las ardillas del zodiaco, Virgo necesita mover la energía para sentir que está en proceso, que está sacando, salga un viaje cortico, visita a otra gente, llama a otros amigos. Es una energía muy bonita para que Virgo, con ese Mercurio que está al frente en Piscis, pues no se pierda en el lamento ni se pierdan en los daños, sino por el contrario, con muy buena voluntad, mirar todos los cambios que la vida les está ofreciendo. Ahora más que nunca, la energía también de Urano en el medio cielo para Virgo le está pidiendo que el o'clock llegó a su punto final, que hay muchas cosas que deben cambiar dentro de las rutinas. ¿Cómo quieres que sean tus rutinas de ahora en adelante? Sal un poquitico de esa cotidianidad, Virgo, sal un poquitico del mismo esquema para no enfermar con la artritis, para no enfermar con los dedos, con las rodillas, con los temas de columna, porque a veces soles en Virgo y ascendentes en Virgo tienen una gran capacidad de somatizar algún tema de heridas o algún tema de dolores. Ahora Saturno, al ingresar a la casa 8, pues también está pidiendo ajuste de cuentas. Cuando Saturno entra a la casa de 8, le está diciendo a Virgo, hay cosas que cortar, hay relaciones que terminan, hay trabajos que terminan, hay sociedades que ya no van más, y por eso tanta actividad en la casa 6, que es la de ustedes, para que ustedes hagan una propuesta distinta a la vida. Si la vida no está proponiendo nada y tú eres de ascendente en Virgo o Sol Virgo, ¿qué le propones tú a la vida? ¿Qué quieres tú que se haga? Ustedes son el signo del pensamiento, ustedes son el signo del cálculo, ustedes son el signo de papel y lápiz. Por eso Virgo no se puede quedar quieto. Virgo trabaja en ti y menos en el otro. Que el otro sea el otro. Deja que el otro sea como le corresponde ser, los hijos y demás. Y es un momento de ustedes trabajar en ustedes mismos. La mejor manera de ayudar a un hijo, si eres de ascendente en Virgo, si eres de Sol en Virgo, ¿quieres ayudar a tus hijos? Maravilloso. Ayúdate a ti mismo. ¿Quieres que otra persona entienda algo? Hazlo contigo mismo. Eso es lo que está pidiendo los tránsitos para Virgo esta semana tan intensa, del 8 al 15 de febrero. Como que todo eso que quieres hacer afuera, pues lo empieces a hacer contigo mismo. A ver, Leo, si hay Virgos por acá. Virgos de Sol, de ascendente. Bueno, está muy bien. Ay, qué lindo, sí, Virgo, que desean crear con esa bella energía que los caracteriza. Claro, a un Virgo no se le escapa media, pero ahora es momento de que apuesten por ustedes y menos por el otro. Más introspección, más temas, poca servidumbre, ¿no? Virgo, no te pongas tanto de servidumbre y más servicio propio, más servicio con ustedes. Una energía muy bonita para esta semana que ustedes la puedan traer a cabo. Virgo. Vamos con Libra. Mira, Libra. Ascendentes en Libra, recuerden que siempre es mejor mirar el ascendente y después del ascendente, ustedes pueden ver su signo solar y después del signo solar, de última su signo lunar.
Vamos para Libra. Bueno, Libra del zodiaco, su planeta regente es Venus, próximo a ingresar a la casa 6, próximo a ingresar a nuevas estadísticas y ahora mismo del disfrute de la vida y Saturno se pone un poco serio con Libra. Si eres de ascendente en Libra, Sol en Libra, hay que mirar mucho las relaciones. Ahora entras en un periodo Libra donde necesitas revisar cómo te estás relacionando con el otro, cómo te relacionas con el socio, cómo te relacionas con la pareja, si la hay, cómo es tu relación con los demás, cuáles son los límites, cómo te estás limitando, hasta dónde das, hasta dónde no das. Esta posición en la que entra Libra esta semana de Saturno en su casa 7 le está diciendo a Libra de qué va esto. ¿Somos o no somos? Si ya cortamos, ya cortamos. Regla número uno que pide Saturno en Libra, en la casa 7, claramente para Libra, no ascendentes. Aprende a darle el lugar que se corresponde y que le corresponde al otro. Mira a la otra persona y dale el lugar que le corresponde. Ni más ni menos. Es como Saturno partiendo la carta y diciendo, bueno, aquí la balanza está así. ¿Qué eres tú para mí? Esto es tuyo, esto es mío y ya. Esto es así. Estadísticas en las relaciones, acuerdos que puedas tener. Es un excelente momento para revisar eso. A veces Libra, esto es algo que se le complica mucho, hay que decirlo. Libra es un signo que prefiere como que todo esté bien, como que todo esté en paz, como que todo esté en calma. Es un signo muy social, es un signo que siempre está abierto para los demás, pero ahora Saturno se pone un poquito estricto en la casa 7 con Aries, tenemos a Quirón también, es una semana intensa para Libra, para redefinir y una semana para trabajar mucho el amor propio. Si el sol está brillando en la casa 5, pues también está pidiendo a Libra autoestima. ¿Cómo es la manera en que tú lo haces, Libra? Que esta sea la semana de tú conectar con tu propia autoestima, con tu propio valor, con tu propio gozo. ¿Qué te gusta hacer? Pregúntate ese tipo de cosas. ¿Qué te gusta hacer? Y empieza a trabajar en esas pequeñas cosas que a ti te hacen sentir cómodo, que a ti te gustan, que a ti te llenan como persona. Es un muy buen momento para trabajar. Y esto suena como muy egoísta, ¿no? Esto suena como que muy yoísmo en el sentido de Libra, pero ahora con Saturno en Aries, lo primero que la vida está pidiendo es eso, ¿dónde está mi propio valor? ¿Dónde está mi propio cuidado? Que a veces puede ser, ¿no? Yo he visto en muchas cartas la tendencia de muchos Libras o ascendentes en Libras de estar siempre preocupados, ocupados por el otro, y en medio de eso suelen dejarse un poco o suelen abandonarse en un poco ellos mismos. Entonces ahora la vida está pidiendo como ese nuevo reset, y aprender a brillar desde ahí, estar como más en esa sintonía, Libra. Entonces, un excelente momento para que ustedes lo puedan llevar a cabo y en este caso, vivirlo también desde el gozo y la felicidad. Interesante esto para Libra. Escorpio del zodiaco. Vámonos para los Escorpio. Vamos a mirar qué hay para Escorpio, qué hay. Recién llego de la playa, meditación, ¿cómo dices? Meditación deliciosa, qué bello, genial. Rico ir a la playa a meditar. Mira, ya me gustó ese plan, está chévere. Vamos para Escorpio, ¿no? Ascendente en Escorpio, Escorpio del zodiaco. Una luna que está en tu signo. Empezamos la semana muy emocional, escorpianos. Una semana intensa porque la luna ahí en la casa, pasando, analizando temas del ayer. Bueno, Escorpio tiene puntos de interés. Escorpio, lunas en Escorpio, ascendentes, soles en Escorpio. La vida está pidiendo ajustes, la vida está pidiendo cambios en el hogar, la vida está pidiendo trabajar temas que no se han podido concluir, temas de seguridad. La vida le está pidiendo a Escorpio hacer ciertos ajustes también de relaciones, de cercanos. Mm,
Escorpio tiene una misión, la mayoría de los escorpios y ascendentes, y es venir a estar cambiando y mutando de piel de manera muy constante. Tanta energía que puede haber ahora con Plutón y con Marte en su casa 4 hace la invitación a depurar temas del nido. ¿Cuál es tu nido? ¿Cuál es tu hogar? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres hacer? También es un signo que le viene muy bien hacer cosas distintas. Escorpio está buscando hacer algo diferente, transformarse. Físicamente, con la luna en Escorpio esta semana, pues muy propicio que ustedes puedan hacer pequeños cambios estéticos, físicos, de ropa, cambiar los hábitos, cambiar de atuendos, cambiar de algo que los haga sentir como más conectados con su verdadero brillo, con su verdadera esencia. Hay cosas muy bonitas que van a tener esta semana y es el trígono que se va a formar entre Júpiter y la Luna. Es un muy buen aspecto para Escorpio en este caso, el gran trígono de Júpiter y Luna que les permite también conectar con esas profundidades de cambios y de hacer las cosas distintas. Yo creo que aquí la parte más interesante es temas del hogar, qué cosas del hogar van y qué cosas no. El horóscopo está pidiendo mucho esta semana para Escorpio trabajar en temas de lo que no te gusta acerca del hogar, acerca de las bases, acerca de ti mismo o las costumbres, ¿no? Algo así, trabajar el tema de costumbres. Saturno, que es el planeta que hemos venido trabajando para cada signo, esta semana ingresa a la casa 6. Entonces, cuando Saturno ingresa a la casa 6, pues también le está pidiendo a Escorpio autoridad y disciplina en nuevas cosas. Saturno en la casa 6 le está pidiendo, en este caso a Escorpio, pues que empiece a integrar nuevas responsabilidades con ustedes mismos, soltar control, porque ahí la Luna, Saturno, la posición entre Marte y Plutón, pueda que Escorpio esté exigiéndole mucho al hogar, pueda que Escorpio esté siendo como muy autoritario, muy autoritaria en temas de los suyos, del núcleo y poco con ustedes mismos. Entonces también es una invitación a reflexionar acerca de sus propias habilidades, acerca de sus propios miedos, acerca de sus propias circunstancias o sobre todo lo que no les gusta, ¿no? Lo que no es tan placentero para ustedes. Hay muchos, Scorpio, aquí en TikTok. A ver, vamos a mirar cuántos les da risa. El trabajo me estresa mucho. Mira, Elizabeth, Scorpio, dice que el trabajo la estresa bastante. Dicen por aquí, ¿quién más está de signo Escorpio? Ya vamos para Sagitario, estamos todavía en Escorpio. Escorpios también aquí en Instagram, en Facebook. Más todavía. Vente a Uruguay entonces, dice Mariela. ¿Más? ¿Por qué más? No es suficiente, nunca es suficiente para Escorpio. Soltar el control sin sentir culpa. Exacto, eso puede costar mucho. Yo, Escorpio, ascendente Sol Luna en Escorpio. Imagínate, esto está furioso. ¿Qué dices? Autoritarismo propio, Escorpio, muy bien, Patricia. Raquel, decirle a la luna en Escorpio soltar el control. Imagínate, decirle a una luna en Escorpio que suelte el control. Eso es heavy, pero por ahí va para Escorpio. Muy bien. Vamos a Sagitarios. Sagitarios que están esperando Sagitarios hace rato. Sagitario del zodiaco. Vamos a mirar. Signo Sagitario. ¿Quiénes son de signo Sagitario? Ya no hay Sagitario. Se fueron los centauros. Ya no hay Sagitario. Semana para Sagitario. Bueno, eso está interesante para Sagitario. Lilith en tu signo, sacando temas, traumas del pasado. Lilith es un asteroide, Lilith es un punto matemático, un asteroide. Lilith es un punto matemático que cuando está ahí en Sagitario, pues empieza como a frenar algunas cosas. Mira, hay un gran mensaje para Sagitario ahora con estos tránsitos, algunos tan tensos que pueden tener de signo, sol, ascendente y demás. Las cosas que no se te están dando, Sagitario, es por algo. Es decir, que la vida siempre sabe ubicarnos en el lugar más estratégico en el que ahora nosotros debemos estar.
Entonces es un excelente momento, Sagitario, para que te conectes con esa sabiduría interior, ¿verdad? Aproveches ese gran aspecto de Neptuno y tu luna negra, Lilith, para que te conectes con esa energía de, bueno, lo que no se está dando es porque no corresponde. Lo que sí se está dando es porque lo debo aprovechar, lo debo trabajar, lo debo contener y es para mí. Es una semana muy mental, es una semana que pide patrones y cambios y transformaciones en la manera de pensar y es una semana también que los coloca en una situación de madurez, de pertenencia, de autocontrol y puede haber mucho saboteo porque Júpiter, que es el planeta que rige en este caso a Sagitario, está por allá, en la casa 8, haciendo transformaciones y haciendo temas por allá, cambios en la psique, en lo que no ven. Entonces, algunos Sagitarios estén como presintiendo mucho de, ¿será que esto que estoy haciendo sí está bien? ¿Será que voy por el lado correcto? ¿Será que estoy administrándome de la manera adecuada o hay cosas que quizás debo cambiar de mi vida? Sagitario con la visita de la luna negra puede sentirse drenado, también hacer ciertas cosas o casi que obligado. Es un momento de manejar su propia autoridad y su propio valor. Saturno en la casa 5 invita a todo Sagitario a que haga las cosas desde su autenticidad y desde su ingenio, desde su propia visión. Sagitario, hay que revisar mucho esos temas de si estás haciendo las cosas por ti, porque te gustan, porque son placenteras o porque toca, ¿no? Que esto también puede estar dando tanto planeta pasando por el piso de tu vida, moviendo todas las estructuras de fijeza, pues puede lograr a que Sagitario diga, mejor me quedo acá y esperemos a ver qué pasa. Entonces hay dos alternativas, ¿no? Esperar a ver qué pasa o nosotros hacer que las cosas pasen. Eso es para Sagitario. A ver si se conectan mucho por acá. Bueno, a los que están viendo, recuerden que empezamos clase este sábado, este sábado no, ya el otro sábado, sí, la otra semana, en 2 semanitas empezamos, el 17 de febrero empezamos con astrología viva. Vamos a empezar en este caso desde cero para los que se quieran inscribir en los temas de astrología. Ahí estoy compartiendo en las redes para que ustedes se familiaricen y empecemos astrología desde cero. Vamos a empezar astrología desde cero este 17 de febrero, día del eclipse, y la meta y la idea es terminar astrología, toda la astrología en diciembre. Cordialmente invitados, ahí en las redes sociales ustedes encuentran el link, encuentran toda la información donde vamos a empezar clases. Empezamos clase desde cero de astrología 2026 este 17 de febrero. Inscríbase para que en diciembre estemos levantando la mano, estemos graduándonos de astrología, estemos terminando toda la astrología desde cero y en diciembre pues podamos estar viviendo esta alegría y haciendo esta graduación de lo logramos. Ahí están todos los módulos, parte de la información de los módulos que vamos a estar viendo, astrología 1, 2, 3, todos, signos, planetas, casas, progresiones, sinastrías, revoluciones solares, todo lo vamos a ver desde cero. Entonces, hay muy buenas promociones, muy buena accesibilidad también para que ustedes se motiven y nos vemos en clase el 17 de febrero, que ya estamos próximos a. ¿Listo? Para los que vayan, los que están en TikTok, ahí en la parte de biografía encuentras esto mismo que estoy compartiendo. Ahí vas a encontrar toda la información en mi biografía, ahí la vas a encontrar arriba en el link, o puedes enviar mensaje también y están los colaboradores de Centro Holístico para que les envíen la información de todo lo que vamos a estar aprendiendo en esta formación de astrología desde cero. Entonces, cordialmente invitados para que lo vivamos juntos y en diciembre estemos levantando la mano de que terminamos las clases. Las clases van a ser online, en vivo, conmigo, todas las clases, ninguna clase va a ser grabada, todas las clases van a ser online, en vivo, ustedes también van a poder participar, resolver las preguntas, todo esto lo vamos haciendo. Y aparte de eso, después de cada clase vamos a estar meditando. Hacemos la clase y meditación, para lograr integrar toda la información, toda la simbología, todos los signos, todo lo que vamos a estar viendo y será online en vivo. Entonces es un regalo que me quiero dar
literal, porque las clases, toda la astrología ya se ha ofrecido siempre grabada en la escuela, pero esta vez quise hacerlo online en vivo con todos ustedes para empezar desde cero. Este año, Caballo de Fuego, año uno, donde es uno de los mejores años para aprender astrología con Urano en Géminis. Entonces dije, quiero que este año se quede con la energía de Urano en Géminis y hacerlo todos en grupo. Cordialmente invitados, todavía hay cupos, empezamos el 17 de febrero con esta astrología que les va a encantar. Esto de tomar la clase de astrología y después de la clase meditar es súper bueno o es una de las cosas que a mí me favoreció muchísimo y es algo de lo que a mí me ayudó a manejar mucho y a integrar muchos conceptos de astrología. Sobre todo cuando se hace en grupo, cuando se hace guiado, pues da muy buenos resultados también. Entonces ahí la tienen, para los que se motiven y los que me están preguntando información, ahí está, ¿vale? Vamos ahora con Capricornio, vamos en el signo de Capricornio. Ya pasamos los signos antes, los que quieran queda grabado en YouTube, los que están en TikTok, los invito también a que se suscriban al canal de YouTube y en YouTube, Javier Aragón, astrólogo holístico, en YouTube está esta misma transmisión y ustedes pueden ver los signos que ya pasaron. Vamos ahora para los Capricornio. Muchos Capricornios, parece que no hay mucho Capricornio. Yo siempre que digo Capricornio, casi nadie opina, casi nadie dice. Creo que hay pocos Capricornios en YouTube. Vamos a mirar. Capricornio. A ver, Capricornio, vamos a mirarlo. Semana para Capricornio. La gran semana, ¿no? Para ustedes los Capricornio. Ascendentes, soles y luna. Se acabó el tiempo de espera. Saturno entra a la casa 4 a cambiarlo todo. Todo es todo. Volver a hacer todo. Las cosas, la energía. Dicen por acá sí, ascendentes en Capricornio sí hay en YouTube. Bueno, esta es la semana donde de manera oficial Saturno ingresa en Aries para no retroceder, nunca rendirse jamás, 15. Saturno en Aries en la casa 4 cambia las estructuras, cambia la fijeza, es un tiempo de renacimiento para el signo de Capricornio, de reinventarse, de crecer en muchos temas familiares, profesionales. Creo que uno de los signos que va a estar más movido esta semana con la entrada de Saturno en Aries, pues son ustedes los Capricornios ascendentes. El universo está pidiendo transformaciones genuinas. El universo con esta entrada de Saturno en Aries, en la casa 4 invita a todas las cabras, unas a que suban la montaña y otras a que empecemos a bucear, porque recuerden que Capricornio es un signo que está regido por la cabra cola de pez. Algunos deberán ir hacia la montaña, hacia la cúspide, hacia su meta, y otros debemos ir hacia las profundidades del mar. Entonces hay dos tipos de Capricornios que van a estar viviendo estas energías. Capricornio empieza un nuevo ciclo con Saturno en Aries y eso va a pasar esta semana en su casa 4. Nuevos cimientos, nuevas estructuras, nueva forma de ver la vida, Capricornio, de una manera más madura, de una manera más consciente, de mucha paciencia también, porque ahora más que nunca Saturno en Aries pues pide ser pacientes, pacientes con el proceso, pacientes con lo que se está viviendo. Y ahora es un excelente momento para grandes inicios. Entonces, si eres de signo Capricornio, ascendente en Capricornio, estás en tu mejor momento. Del 8 al 15, planea, estructura, reinventa, haz, lleva a cabo, muévete, Capricornio, ¿sí? No es momento de quedarse quieto, es otro signo que debe moverse, prohibido ser sedentarios, Capricornios, ascendentes, levántese en temprano, Saturno en Aries en la casa 4, madrúguele al día, madrúguele a la vida, también le está pidiendo eso a Capricornio, no es momento de envejecer, no es momento de enconcharse, no es momento de esconderse, no es momento de estar por abajo de la cama, no, 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 hay que salir, hay que moverse, hay que hacer deporte, hay que leer, hay que estudiar. Saturno en Aries está diciendo, ¿qué hubo? ¿Usted qué hace ahí? Vamos, la vida está vivo, ¿no? ¿Estás viva, no? Pues que se sienta que estás vivo, que estás viva. A ver.
¿Qué quieres hacer? Si ustedes se fijan, no hay ningún planeta en Capricornio. Observen aquí el mandala. No hay ningún planeta en Capricornio. Ya todos pasaron por ahí. El último planeta en pasar fue Plutón. ¿Hace cuánto añorabas, Capricornio, que saliera Plutón de tu signo? Bueno, pues ya salió de ahí y ya Saturno empieza a mostrarte una nueva vida. Hay que cambiar también de creencias. Todo esto le está diciendo a Capricornio, aprenda a soltar los dolores del ayer, los miedos del ayer, las personas del ayer, los rencores del ayer. Es una época de transformación, de crecimiento, autoestima, empoderamiento. Y yo creo que pues ahí es donde la mayoría de ascendentes en Capricornio y soles en Capricornio deben aprender a creer más en ustedes mismos también y en lo que pueden llegar a ser. Flojitos y cooperando, yo no creo que le quede difícil. La mayoría de Capricornio ya se las huele, ¿no? No creo que sea algo tan difícil. Saturno en Aries, no creo. Si sobrevivieron a Plutón en Capricornio, yo no creo que Saturno en Aries traiga muchos dolores de cabeza. Me atrevería a decirlo, ¿no? No sé ustedes cómo lo van sintiendo. Los que son ascendentes en Capricornio o de signo Capricornio ya lo dirán. Bueno, vamos para Acuario. Acuarianos. Acuario del zodiaco. Los rebeldes. Esa es parte de su misión, ¿no? Es parte de la misión de Acuario. La rebeldía. Ya lo venía sintiendo, yo sé, esos Capricornios ya venían sintiendo algunas cositas ya se venían sintiendo. Entonces tampoco es que no sepan de qué va. Pues muy bien, Acuario, vamos a mirar cómo se acomoda la energía para esta semana. Acuario, planetas regentes de Acuario. Acuario también le corresponde un pedacito de la torta, ¿no? Saturno ingresando a la casa 3 le corresponde un pedacito de la torta de nuevos cimientos. Urano también, que es su planeta regente a finales de la casa 4, haciendo ajustes y demás. Bueno, aquí hay varias cosas. Acuario es un signo que está, Acuario es un signo que está viviendo ahorita muchos temas. Yo creo que en eso hemos venido coincidiendo desde el año pasado por el tema de Plutón que están allí, por el tema del mundo, ¿no? El mundo lo que está ofreciendo a Acuario. Hay tantas cosas para Acuario, la verdad. Hay tantas energías que ellos ahorita mismo pueden estar viviendo. Acuario creo que son los signos que más están en cambios, que más planes tienen. Creo que esta semana para Acuario los pone con mucha fuerza, con mucha energía, mucha capacidad de acción. Quizás el peor error que puede hacer Acuario es que todo quede en el aire, ¿no? Que todo quede como flotante, que todo quede como esperanzado a ver qué más va a pasar. Aquí ya no se trata de qué más va a pasar, Acuario, sino qué más voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo voy a aterrizar. Tanta energía de aire, muchas veces tanta energía de aire puede quedarse como en eso, en el aire, como en planes, como en proyectos y demás. Es una semana para interiorizar, es una semana para, ¿por qué no decirlo con Saturno en la casa 3 en el signo de Aries, empezar con algo? La semana también le está diciendo a Acuario, bueno, pues tantas ideas aterriza una, empieza con algo puntual. Saturno y Neptuno entrando a la casa 3 le están diciendo de todo lo que quieres hacer y de toda la proyección que puedes llegar a tener, por dónde te gustaría iniciar, por dónde te gustaría comenzar, cuál sería como tu principal objetivo, qué es a lo que más tienes en mente, porque si no, todo esto va a quedar así, va a quedar como agua que se esparce o como energía que está ahí, como energía muy suelta, ¿no? También. Tanta libertad, tanto tema de libertad, tanto tema de aire, pues también puede ser eso, ¿no? Al haber tanta energía en aire, pues simplemente queda en eso, en ideas, en sueños, en pensamientos y poco estructure. Entonces los que sean ascendentes en Acuario, ¿dónde está por acá? En TikTok, yo los voy a leer. Tap tap en la pantalla, dice Tania. Gracias, Tania. Tania dice que tap tap en la pantalla de TikTok. A ver.
Wow, yo no había visto los mensajes de tormenta. Sí, sí, tormenta aquí. Qué lindo. Qué lindo. Los colaboradores son muy amorosos, súper serviciales y amorosos. Gracias. Muy bien. Gracias por dejarlo saber de esa forma. Qué bonito. A ver. Dice por acá, ya me inscribí, qué emoción. Un abrazo, Jessica, también, bienvenida. Entonces, Acuario, aterrizar, hacer introspección, mucha lectura, mucha escritura, mucho leer, una semana de cambiar paradigmas, una semana también que se aproveche tanta turbulencia en Acuario para cambiar el disco duro. Eso sería muy bueno. Porque si Plutón está en Acuario, Marte en Acuario, Sol en Acuario, Venus en Acuario y Urano siendo uno de los patrocinadores de tanta energía, pues qué bonito también que tengan una semana Acuario para cambiar el software y hasta el hardware con Plutón allí, de los temas del ayer, ¿no? Mucha transformación en el yo, mucha transformación en el propio ascendente, mucha transformación en creencias y en temas del pasado. Ahora pues hay una muy buena energía para que Acuario pueda utilizar a Marte cortando lo que no sirve, cortando relaciones, cortando situaciones del ayer, situaciones del pasado en general y no arrastrando, no siguiendo con ese lastre plutónico y si no difícilmente se entregan a lo nuevo. Digamos que desde ahí es una visión bien puesta. Pero muy buena energía para Acuario. Creo que en eso van a durar bastante tiempo. Así como se ven las cosas, va a haber bastante disponibilidad. Y llegamos para los piscianos. Vamos a mirar a Piscis. Piscis del zodiaco. Los últimos pececitos. Los peces. ¿Dónde están los peces del zodiaco? Piscis, ascendentes en Piscis. Ay, ya va para allá toda la energía, todos los planetas ya casi entrando en Piscis. Muy melancólicos, ¿no? Piscis. Es una semana como que ofrece mucha introspección de melancolía. Plutón está en la casa 12 recordando hasta lo que se hizo ayer, antier, tantas cosas. Puede haber mucha sensación de soledad también con estas introspecciones. Por lo general, cuando hay tanto planeta en la casa 12, entonces es como si Pisces estuviera buscando de qué viene esto, como tratando de entender, ¿no? A veces no es tan fácil para Pisces comprender tanto planeta allí, en la casa 12. Además, el nodo norte pide otra cosa. Vea, yo ascendente en Pisces, dicen por acá. Eh, ¿Cuándo vienes a Orlando? Dice Melila. Yo vivo acá en Orlando. Piscis, Piscis, Piscis del zodiaco. Nada, Piscis, mira, estás en un punto de tu vida donde quedarse quieto, yo insisto, no es la opción. Yo creo que Piscis debe moverse, debe hacer cosas, algo diferente. Tener tanto planeta en la casa 12 invita, sí, a mucha introspección, pero es que también hay que entender que Saturno y Neptuno ya salieron de Piscis. Ya se acabó. Hay muchas cosas que se acabaron, Piscis. Hay muchas cosas que ya no son así. Y todavía tú sigues dándole introspección y todavía tú sigues depurando y todavía tú sigues sanando y todavía tú sigues buscando qué más. Ese quizás a veces puede ser el talón de Aquiles o la parte más complicada para Piscis cuando tiene tantos planetas en su casa 12, como es el caso de esta semana, que se queden como ahí en ese pensamiento y ahí en esas emociones, pero no avanzo. Entonces, como ese licuado, ¿no? El licuado ya está. Es momento de ejecutar algo distinto, es momento de abrirse a la vida, es momento de nacer, es momento de ir por sus valores, es momento de creer y de confiar más en ustedes. A veces no es tanto esperar el momento perfecto para salir o esperar que todo esté en calma para hacer. Por el contrario, el momento de tanta turbulencia es cuando más hay que hacer, es cuando más debo empezar a moverme, es cuando más debo tomar acción y no esperar a que sea el momento adecuado. Muchas veces nos quedamos esperando el momento adecuado y ese momento nunca llega. Está bien tomarse un tiempo de introspección, está bien tomarse un tiempo de quietud, pero que eso no se convierta en un patrón o que eso no se convierta en una característica o peor aún, en un hábito.
Entonces, ahora Neptuno en Aries, acompañado de esta semana que Saturno ingresa y hace conjunción con tu planeta regente, el nodo norte está pidiendo mucha autoridad y mucha identidad acerca de ustedes. Creo que la exigencia de los 12 signos del zodiaco, al que más le está exigiendo Saturno, es a Piscis y a Aries. Está saliendo de Piscis, entrando a Aries, pero está en conjunción con Neptuno, diciendo hay una tarea que hacer. Hay una tarea y hay una misión colectiva, personal, que llevar a cabo. Entonces, Piscis, quedarse en la casa no es opción. Es una semana de hacer algo diferente, hacer algo nuevo para que toda la energía que está en el inconsciente se pueda drenar y aprovechar estos espacios para arrancar con mucha madurez tu vida. También creo que es un gran momento para renacer en medio de tantos cierres. Casi siempre que se están viviendo estos tránsitos planetarios, suelen haber cierres, suelen haber procesos, personas que se van, otras personas que llegan. Creo que esa parte de introspección para Piscis ahora, ahí es donde quizás les puede costar mucho trabajo, ¿no? Como que no sé si voy, si vengo, si estoy, cómo me quedo, cómo voy alquimizando esto. Entregarse a lo nuevo y a la propia valía. A ver, los leo un poquito. Dice por acá, Piscis, conjunción Saturno, ascendente en Capricornio, full con proyectos nuevos. Eso, Angélica, muy bien. Todo momento es el momento adecuado para lo que sucede en ese momento. Me gusta eso también. ¿En serio? Pensé que estabas en Bogotá y venías a dar cursos. Qué bueno saberlo. Sí, yo vivo acá en Orlando. Entonces, bienvenida. Eso también. Procesos piscianos, se ríen, acá esperando y no me leen. ¿Cómo que no te leo? Ahí estás. Es que tengo aquí muchos chats de comunicación ahí. Dice, un abrazo para los piscianos, buenas tardes. ¡Qué horror! Soy Sol en Piscis ascendente y Luna en Aries en casa uno. Más años duros. Es que este no es una semana dura. No, yo no lo veo tanto como que sea dura. Yo lo veo es de hacer. De por sí este es un año muy de hacer para todos los signos del zodiaco. Bueno, voy a retirar la carta y a leerlos un poquito. A ver, a ver. Queda grabado en YouTube para que ustedes puedan devolverlo hasta el signo Aries, si de pronto son de Aries o de un signo que ya pasamos. Mm. Soy Aries, Sol, renuncié a mi trabajo hace un mes después de 12 años. Saludos. Eso está muy bien. Mm. Buenas tardes. A mí ya me llegó la hora de disfrutar lo que está por llegar, cobrando todo. Pues muy bien. Que esta sea una excelente semana para cada uno de nosotros, que el universo continúe bendiciéndonos con tantas alegrías, con tantas personas. Nos vemos mañana con Juan Carlos hablando un poquito más de la energía de Piscis, que ese va a ser el tema de mañana. La mejor de las energías para esta nueva semana, para todos los signos del zodiaco. Ahí queda grabado en mi canal de YouTube. Compártanlo también. Gracias por sus aportes, gracias por sus mensajes, gracias a los nuevos suscriptores, gracias a las personas que están en YouTube, gracias a todos los que hacen posible que estemos aquí de manera cotidiana, los sábados, los fines de semana, los domingos, trayendo noticias astrológicas. Un excelente y bendecido sábado para todos ustedes. Pásenla rico en familia, disfruten y nos vemos en una próxima. Gracias, eres el mejor. Un abrazo, gracias. Abrazote. Chao, chao. Excelente sábado.